Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta segunda conferencia sobre productos apalancados. Soy Samuel Arenas, soy director de cliente digital en Singular Bank. Hoy, como en la primera parte, tendremos a Javier Tejedor como ponente, que nos hablará continuará hablando sobre este tipo de productos apalancados, las ventajas y los riesgos que suponen. Simplemente recordarles que la sesión va a ser grabada y que se la enviaremos mañana para que puedan verla despacio. Si quieren detenerse en alguno de los puntos o alguna de las páginas que va a explicar Javier, pues podrán hacerlo. Y por otro lado, comentarles que les enviaremos también la encuesta para que por favor la rellenen y nos den sus impresiones sobre esta conferencia y ideas para nuevas conferencias. Sin más, paso la palabra a Javier, que va a hablarnos en esta sesión, lo que decíamos, de productos apalancados. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos los asistentes que están conectados a esta conferencia. Como comentaba Samuel, vamos a ver qué se puede hacer con productos apalancados sobre la base que vimos el otro día y más concretamente qué se puede hacer con las cuentas de bolsa crédito, cuentas de bolsa quintuplica y tentuplica. Como vimos, la cuenta tentuplica permite un apalancamiento de hasta 10 veces el efectivo ingresado y veremos qué se puede hacer con este apalancamiento, qué estrategias se pueden llevar a cabo. En primer lugar, recordar que la cuenta tentuplica es un producto complejo y apalancado que no es apto para todos los inversores y que esta operativa requiere conocer el funcionamiento y una vigilancia constante para evitar el cierre de posiciones. Pueden generarse pérdidas superiores al capital inicial desembolsado. El producto, recordar que tiene un riesgo 6 de 6 sobre la clasificación de CNMV y además es un producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. En primer lugar, y para situarnos de nuevo en qué producto estamos negociando, bueno, un repaso a lo que vimos el otro día, tenemos de productos con poco riesgo o sin riesgo, como son las cuentas remuneradas y los depósitos, hasta productos con riesgo muy alto, que estos van a ser normalmente productos apalancados, entre los que se encuentra la bolsa de crédito. O sea que cuando estamos operando en bolsa de crédito tentuplica, lo estamos haciendo en uno de los productos considerados con mayor riesgo y esto es importante que lo sepa el inversor. Repasando el concepto de apalancamiento, el otro día decíamos que bueno, es la relación que existe entre el resultado de la inversión y el capital invertido. Si realizo una inversión de 10.000 euros, pero solo estoy desembolsando 1.000 de ese nominal de 10.000 o esa exposición al mercado que tengo por 10.000, estoy invirtiendo con un apalancamiento de 10 veces. La primera estrategia, que es la más común que se suele realizar con este tipo de cuenta, bueno, no tiene mucha historia, es la inversión apalancada, que consiste en abrir una posición comprando acciones con la esperanza de que la cotización suba y venderlas en un momento posterior a un precio mayor. Esta es la idea que tiene el inversor que compra acciones con una cuenta de bolsa apalancada. En este caso, con una cuenta tentuplica, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues obtener crédito para aumentar la capacidad de compra. Así tendríamos una exposición mucho mayor al mercado, de hasta 10 veces más que si lo hiciéramos solo con nuestro propio dinero. Es tan sencillo como que si la tendencia va a favor de nuestra inversión, es decir, si la cotización de las acciones que hemos comprado sube, obtenemos un beneficio. Y si lo hemos hecho apalancando la inversión, pues el beneficio va a ser mayor que si lo hiciéramos sin apalancamiento, solo con nuestro propio dinero. Pero si la tendencia va en nuestra contra, es decir, en este caso, en una inversión apalancada al alza, si baja la cotización de las acciones, las pérdidas serán mucho mayores que si lo hubiéramos hecho solo con nuestro dinero. En este tipo de inversión cabe destacar que el inversor es titular, o el titular de la cuenta es titular de las acciones son suyas, es accionista de la compañía, por tanto, y va a cobrar directamente los dividendos que pague la empresa
mientras tenga las acciones en su cuenta, y además tiene derechos políticos. Es decir, que puede asistir a juntas y tendrá derecho al voto en la proporción que establezca la compañía. Cuando vamos a comprar unas acciones, bueno, en la página web tienen una lupa con un campo donde pueden introducir el nombre, el ticker o el ISIN de la empresa que quieren comprar. Entonces, en este caso, si queremos comprar Indra, que tiene el máximo factor de apalancamiento 9, es decir, que apalanca hasta por 10, porque es el dinero que yo he puesto más el dinero multiplicado por 9 que me presta el banco, es decir, apalancamiento hasta 10 veces, introduciría el nombre, el ISIN o el ticker de Indra. Aparecerá la pantalla que ven al fondo de esta captura, que es donde se muestran los datos de cotización de la acción. Si pulsan en introducir orden, se desplegará esto que llamamos la boleta y seleccionaríamos compra. Aquí, como en cualquier orden de bolsa, tenemos que introducir el número de títulos o bien el importe que deseamos invertir en la compañía, el tipo de orden y la fecha de validez de la orden. Es decir, si quiero que sea válida solo para hoy o para hoy y para mañana, en cuyo caso seleccionaríamos 25 del 2 de 2021 o hasta 90 días, que es el máximo que admite bolsa para que la orden esté en el mercado. Como ven, me da un disponible de compra. Más arriba de donde pone compra y venta, no sé si lo verán bien, un disponible para compra, que sería lo máximo que puedo invertir en este valor, y un disponible para venta en corto. Sería el importe máximo por el que puedo vender en corto el valor, que esto lo veremos más tarde. En esta cuenta tiene 1.000 euros, pero solo me permite comprar por hasta 8.000. Y esto es por lo que comentábamos la semana pasada. Hay una restricción que es el ratio de concentración. Es decir, puedo multiplicar por 10 mi capacidad de inversión, pero si lo hago invirtiendo en varias acciones. Solo me va a permitir, la verdad que es un porcentaje amplio. Me va a permitir invertir hasta el 80% de mi capacidad de compra en un solo valor. Es decir, aquí con 1.000 euros podía comprar Indras por hasta 8.000 euros. Una vez que pulsamos aquí, habría un botón más abajo que es continuar y aparecerá una pantalla de confirmación de datos. Si volvemos a pulsar en enviar orden, la orden se envía al mercado. No hemos entrado en los tipos de órdenes en esta exposición porque merecería un capítulo aparte y ya se ha tratado en otras conferencias. Pero bueno, saben que si la orden es de mercado, por lo mejor, lo normal, en condiciones normales del mercado, siempre que no haya subastas de volatilidad, etcétera, es que se ejecute inmediatamente. Si la orden es limitada y la limitamos un precio por debajo, pues ahí habría que esperar a que haya contrapartida al precio que hemos puesto. Como ven, pues aunque sea un producto complejo, en realidad la negociación es prácticamente igual que si lo hiciéramos con una cuenta no apalancada. Una vez que tienen una posición larga abierta, una posición de acciones compradas, verán esto en su cuenta. Aquí el inversor tiene unas acciones que arrastran una minusvalía del 7%. Y bueno, hay una serie de ratios que creo que merece la pena comentar. El primero sería, aquí donde ven el resumen de la cuenta, la valoración de los títulos. Esta valoración se realiza pues al precio de cotización o, en caso de que el mercado esté cerrado, al precio de último cierre. Además, hay un saldo en efectivo. Si el saldo es positivo, significa que es positivo o cero, significa que no están disponiendo de crédito, por tanto no se van a devengar intereses. En este caso es negativo. Y este inversor estaría disponiendo de 9.263 euros de crédito. Eso es lo que le está prestando el banco. Y por último, en este apartado resumen, tendríamos la cartera neta. Es decir, cuánto tendría
si decido en este momento vender mis acciones. Sería la valoración de los títulos menos, más el saldo en efectivo. En este caso, como es crédito impact negativo, la diferencia entre ambos sería 3.644 euros. En este caso, ven que el cliente va perdiendo alrededor de 1.000 euros, por tanto, la inversión inicial pues rondaría los 4.600, 4.700 euros. Como ven, pues la pérdida que se arrastra en este caso, que la tendencia no ha ido a favor del inversor, pues es mayor que si lo hubiera hecho disponiendo solo de su propio efectivo. Aquí, en el apartado Mi crédito, justo debajo del resumen, tenemos un límite de crédito. 50.000 es el límite que nuestra entidad establece por defecto. En caso de que queramos hacer o disponer de un crédito mayor para hacer operaciones más grandes y la capacidad de compra, o sea, el efectivo que se ha ingresado inicialmente en la cuenta lo permita, hacer una solicitud mediante este botón de solicitar ampliación de crédito. Si los importes son muy elevados, pues nuestro departamento de riesgos suele requerir documentación adicional. Y justo debajo tenemos el crédito utilizado, que no es más que el valor absoluto del saldo en efectivo cuando este es negativo. Si el saldo en efectivo fuera positivo o cero, pues el crédito utilizado lógicamente sería cero. En el apartado Mis ratios, y esto es muy, muy importante, tenemos en primer lugar el ratio actual de cobertura, que es el cociente entre la valoración de los títulos y el crédito del que estoy disponiendo. Es decir, en este caso es el 139,34%. Por tanto, la cartera vale un 139,34% del crédito dispuesto. El límite de cierre de posiciones es el ratio, a partir del cual, si estamos por debajo, se va a proceder al cierre automático de posiciones para cubrir garantías. Esto se ve muy bien en la barra que tienen debajo. Aquí a la izquierda tienen el límite de cierre de posiciones, que estaría en el 109, 15 puntos porcentuales por encima, en el 124%, es lo que consideramos que puede ser la zona de riesgo. Es decir, si bajamos de ahí, hay que vigilar muy bien la cartera, porque, como es una inversión apalancada, cualquier caída del valor puede puede dejarme por debajo del límite de cierre de posiciones. Y lo que no queremos es tener que hacer esto. No, preferimos siempre que sea el propio cliente quien decida qué títulos quiere vender, si quiere cerrar alguna posición o bien aportar garantías para no llegar a ese punto de cerrar posiciones. Y aquí tendríamos el ratio actual de cobertura, que en este caso es el 139, como decíamos, por ciento. Por tanto, el cliente todavía tendría bastante margen. Y por último, tenemos aquí las capacidades de compra y venta en corto para cada factor de apalancamiento. Es decir, para los valores que tienen asignados un factor 9, pues tengo una capacidad de compra de 23.500 euros. Para los de factor 5 es lógicamente menor, de unos 14.000 euros. Y para factor 3, 9.400 euros. Y las capacidades de venta. El apalancamiento en la venta en corto es algo menor y sería de hasta 9 veces. Por tanto, la capacidad de venta siempre es inferior a la capacidad de compra. El apalancamiento es ligeramente menor. Este sería un caso de una inversión apalancada al alta. Aquí, en concreto, lo que ocurrió es que el Consejo de Ministros, pues digamos que comunicó unas medidas que beneficiaban a Enagas. Este sería un gráfico de Enagas. Entonces el valor empezó a subir. Si hubiéramos detectado que empezaba a subir por esta noticia, pues hubiéramos podido comprar quizá aquí. Estuvo subiendo durante esa sesión y la siguiente. Hay un gap aquí importante, sigue subiendo y luego se mantiene estable. Y otro día más tarde hay otro gap y ya se mantiene estable, incluso empieza a perder fuerza.
Si detectamos que existe que se ha dado esa noticia que beneficia a la compañía y está subiendo, compramos aquí y en este supuesto pues hubiéramos vendido cuando vemos que el valor ya se ha estabilizado y creemos que el beneficio obtenido es suficiente. ¿Cuál es el beneficio? Pues el precio de venta menos el precio de compra por el número de acciones que hayamos comprado. Si lo hacemos solo con nuestro dinero, lógicamente pues la capacidad de comprar acciones es menor, por tanto hubiéramos comprado quizá menos acciones que con apalancamiento y el beneficio hubiera sido menor. Pero a lo que iba es que el beneficio no es más que la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra por el número de títulos comprados. Y esto lo explico porque a continuación viene la estrategia de venta en corto, que esto muchas veces escuchan en los medios de comunicación que se refieren a la venta en corto como aquellos inversores o suelen referirse como especuladores que tratan de obtener beneficios en bolsa haciendo operaciones a muy corto plazo, intradía, en pocos días o incluso en unos minutos. Pero esto no tiene por qué ser así, porque muchas veces se refieren incluso cuando toman posiciones alcistas, pero es que la venta en corto no es eso. La venta, eso sería una operativa a corto plazo, pero la venta en corto es una estrategia bajista para tratar de aprovechar caídas en un valor o del mercado. Y consiste en vender unos títulos que no se tienen con la esperanza de que bajen para poder recomprarlos posteriormente más adelante, más baratos y obteniendo así una plusvalía. Y ahora entraremos en cómo se obtiene la plusvalía. Y hay que distinguir dos tipos que ahora veremos más en profundidad. Estaría la intradía, donde no es necesario pedir títulos prestados, y ahora explicaremos esto. Y la no intradía, donde sí que es necesario recurrir a que alguien me preste las acciones. Al igual que las inversiones al alza, en las ventas en corto, la plusvalía procede de la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Si he vendido más caro de lo que he comprado, pues obtengo una plusvalía. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí primero vendo las acciones porque están a un precio que considero alto y luego las compro. Si acierto la tendencia, las compraré más baratas y obtendré esa plusvalía. En el caso de no intradía y explicábamos el asunto del préstamo de acciones, en nuestra entidad, en Singular Bank, tenemos un mercado interno de préstamo de títulos. Es decir, que un cliente que opera a largo plazo o que tiene unas acciones a largo plazo que no piensa venderlas, puede ponerlas en alquiler para que aquel que quiera ponerse corto de ese título pues pueda hacerlo. A cambio, el que las toma prestadas pagará unos intereses a quien se las ha prestado. Vamos a profundizar. Primero, antes de nada, comentar cómo se vería una cartera con acciones en corto. Y es que lo que varía principalmente es que la cantidad de acciones que tiene el inversor va en negativo, es decir, le debo títulos a alguien, ya sea al mercado o a quien me las ha prestado. En este caso, el inversor va restando una ligera ganancia del 0,16%. Y aquí la valoración de los títulos en el resumen aparecerá en negativo. Es decir, lo que debo son títulos, no efectivo. Tengo efectivo, que es el que he recibido por la venta de los títulos. Por tanto, aquí la cartera neta es el saldo en efectivo menos los títulos que debo, la valoración de los títulos que debo. Y el crédito utilizado, en este caso, coincidiría con la valoración negativa de los títulos. Es decir, mi crédito, ahora mismo nadie me está prestando efectivo, sino que me están prestando acciones. El ratio de cobertura se calcula al revés que en el caso anterior. En este caso, dividimos el saldo en efectivo entre la valoración de los títulos
Y en este caso se nos indica que pues cubre prácticamente el 114% de la deuda de los 9.995 euros que tengo o que debo en títulos a alguien. Y bueno, una vez más nos da las capacidades de compra y las de venta para cada factor de apalancamiento. El ratio funcionaría exactamente igual. Un ejemplo de cómo podría vender en corto. Aquí detecto que el valor está comenzando a bajar y realizo una venta en corto. Tras 3 sesiones, en la cuarta, veo que el valor se está disparando. Aquí, como estoy apostando por la caída del valor, pues empezaría a notar que mi ganancia latente va descendiendo, ¿no? Porque está subiendo la cotización del valor. Entonces, pues el inversor supongamos que ha cerrado aquí la posición comprando las acciones y devolviéndolas al prestamista. El beneficio, como decía antes, sería el precio de venta menos el precio de compra. Es decir, exactamente igual que en una estrategia al alza, lo que pasa es que aquí me interesa que caiga la cotización del valor y estoy vendiendo antes de comprar. Profundizando más en la venta en corto intradía, pues esto supone un compromiso. Vamos, la diferencia fundamental es que no es necesario tomar títulos prestados porque me estoy comprometiendo a recomprar en el día los títulos que he vendido en corto. ¿De acuerdo? Como no estoy pidiendo títulos prestados, no me va a generar coste de financiación. No tengo que pagar intereses a nadie por los títulos, porque no estoy recurriendo al préstamo. En caso de no cerrar la posición el inversor, lo hace el sistema automáticamente, lo hace nuestra plataforma, unos minutos antes del cierre de mercado, en concreto a las 17:28. Cuando se ejecuta la venta, lo que está ocurriendo, como no estoy pidiendo títulos prestados, es que se los debo al mercado. Estoy en deuda de títulos con el mercado. Y cuando se recompran los títulos vendidos, la posición queda a cero y el inversor deja de tener exposición al valor. Ya no me afecta lo que haga su cotización. ¿Por qué no es necesario tomar títulos prestados? Pues porque se comprueba que nadie esté en descubierto de títulos a cierre de mercado. ¿Qué ocurre si alguien está en descubierto de títulos? Pues normalmente hay una sanción que consiste en, si el inversor ha tenido plusvalías, se le retiran esas plusvalías. En el caso de no intradía, bueno, decir que esta opción la tenemos habilitada exclusivamente para la bolsa española y permite mantener la posición corta durante un plazo superior a la sesión actual. Para ello, como comentábamos, es necesario que alguien me preste los títulos, porque el mercado no permite hacer una venta en corto a más de un día. Me van a sancionar con la plusvalía si la tuviera. En este caso, como comentaba también antes, el prestamista va a exigir el pago de intereses, que están entre el 4 y el 10%, TAE, ¿de acuerdo? Y una fecha máxima de devolución. Y bueno, recalcar que el interés está, es decir, es anual. Si mantengo la posición corta durante unos días, pues los intereses no van a ser, vamos, no van a ser demasiado elevados. Si el inversor selecciona la opción intradía en la boleta, se van a mostrar las ofertas de alquiler de títulos disponibles. Aquí se va a mostrar cuántos títulos pone cada prestamista a disposición de aquellos que quieran abrir una posición corta. El interés que solicita por ellos, que como decía va entre el 4 y el 10%, y el periodo máximo de devolución. Y ahí ustedes seleccionarían el que más les interesara. No es necesario tomar toda la posición que
que pone en alquiler el prestamista, y tampoco es necesario apurar el plazo de devolución. Es decir, puedo tomar unos títulos que tienen fecha máxima de devolución 1 de enero de 2022, pero cerrar la posición pasado mañana y pagar intereses solo por los días que haya estado abierta la posición. Y es muy importante destacar que si la empresa paga un dividendo, el prestatario deberá abonar al prestamista una compensación por ese dividendo. Es decir, si yo he tomado acciones de Telefónica, las he tomado en alquiler para abrir una posición corta y Telefónica mañana paga 20 céntimos por acción de dividendo, yo tengo que pagarle 20 céntimos por acción a quien me ha prestado las acciones. Esto se compensa con la caída en la cotización que provoca el pago del dividendo, que beneficia a aquel que ha tomado la posición corta. Por ejemplo, si Telefónica paga 20 céntimos por acción y cotiza a 4 euros, mañana abrirá a 3,80. Entonces, lo que me cuesta por un lado, lo recupero por el otro, vía cotización. Aquí hemos querido ilustrar cómo funciona el mercado de préstamo de acciones. Y tenemos un inversor B que normalmente va a ser un inversor a largo plazo y que tiene en oferta sus acciones para que alguien las pueda tomar prestadas. Y un inversor A que quiere tomar una posición corta en un valor. Entonces, ¿qué hace el inversor A? Toma prestadas las acciones, a cambio va a pagar unos intereses mensualmente por cada una de las acciones. Como decías, se devengan diariamente y se liquidan mensualmente. El inversor A va a vender las acciones en el mercado y va a recibir dinero. Cuando el inversor A decida que cierra la posición corta y que no quiere tener más exposición a ese valor a la baja, va a comprar las acciones y va a devolvérselas el sistema automáticamente al inversor B. Y esta sería la boleta en el caso de una venta en corto. Aquí el sistema detecta que no tengo estas acciones, en este caso Banco Santander, no las tengo en cartera, por tanto, como la estoy negociando una cuenta de crédito y he seleccionado venta, me ofrece la posibilidad de venderlas en corto. Aparecen por defecto tres ofertas de títulos, pero pulsando en ver más ofertas de este valor se pueden ver todas, por si hubiera alguna que fuera más del gusto de aquel que toma prestadas las acciones. Entonces sería lo mismo que en el caso anterior, introduciría el número de títulos que quiero vender en corto y en este caso solo me va a permitir dar una orden por lo mejor o de mercado para que ésta se ejecute inmediatamente, ya que no podemos tener bloqueados títulos en alquiler hasta que haya contrapartida con una orden limitada. Una vez ejecutada la orden, pues verían las acciones en negativo en su cartera, como hemos visto en una de las pantallas anteriores. Otra estrategia, esta es muy utilizada por algunos traders con otros productos. Es muy habitual verlo, cómo lo hacen con futuros, y es tomar dos activos que estén muy correlacionados normalmente y aprovechando los diferenciales entre la variación que tengan esos dos activos, bueno, pues puedo tener estrategias con menos riesgo. Esto quiere decir que selecciono uno que creo que lo va a hacer mejor y otro que lo va a hacer peor. Tomo una posición larga en el que creo que lo va a hacer mejor y una posición corta en el que creo que lo va a hacer peor. De esta forma, suban o bajen, si acierto en mi suposición de cuál de los dos activos o cuál de las dos acciones lo va a hacer mejor o peor, mejor y peor, perdón, pues obtendré un beneficio con mucho menos riesgo. Como decía, lo suelen hacer los traders con activos como puedan ser el café y el cacao, o se suele hacer con materias primas que tengan elevada correlación. Pero llevado al mundo del inversor particular,
Pues, por ejemplo, podríamos seleccionar dos valores del sector bancario, pues Santander y BBVA, que son similares, pero pienso que en un periodo determinado lo va a hacer mejor Santander que BBVA o viceversa. Entonces, me pongo largo, en el ejemplo decíamos, por 10.000 euros del valor A y corto de 10.000 euros del valor B. El A pensamos que es el que lo va a hacer mejor que B. Si el valor A sube un 10%, por ese lado, en esa posición, obtendré 1.000 euros de beneficio. Y perderé 600 por el lado de la acción B, que solo ha subido un 6%. Bueno, ha subido un 6%, pero estoy corto, por tanto tengo una pérdida. El beneficio sería de 400 euros. Supongamos que bajan las dos, pero A, que decíamos que lo iba a hacer mejor, ha bajado menos que B. Suponemos que baja un 6% frente a un 10% de B. En este caso, tengo una pérdida por la posición larga de 600 euros, pero un beneficio por la posición corta de 1.000 euros. Por tanto, el beneficio es el mismo. Es decir, me da igual que suban o bajen, siempre que, bueno, aquí hay dos cosas. Primero, que acierte cuál de los dos valores lo va a hacer mejor. Y en segundo lugar, cuanto mayor sea la diferencia o el diferencial entre lo bien y lo mal que lo haga uno y otro, pues mayor será mi beneficio. Y ya por último, tendríamos la estrategia de extracción de liquidez. Que esto consiste en que, bueno, tengo unas acciones, pero necesito liquidez y no quiero venderlas. Entonces puedo obtener efectivo. El producto tiene en Singular Bank el nombre comercial de Tentucrédito. Lo pueden encontrar en la página web. Y consiste en que deposito unas acciones en una cuenta Tentuplica y solicito este crédito. Permite obtener una liquidez de hasta 15.000 euros porque el crédito que me da la cuenta no lo voy a utilizar para comprar acciones, sino para sacar el dinero. Lo puedo utilizar para la finalidad que quiera. Y tiene algunas ventajas respecto a un crédito o un préstamo personal convencional, que es que no necesito firmar nada ni acudir al notario, no hay comisión de apertura, no es necesario justificar la finalidad del préstamo y además no hay cuotas ni plazos y el inversor puede devolver el crédito cuando lo crea conveniente. Incluso si en un momento dado en el futuro quiere vender las acciones, automáticamente se regularizará el crédito y bueno, el sobrante le sería entregado. Para solicitar este crédito, esta extracción de liquidez, lo que se pide es un ratio de garantías que esté por encima del 130%. Y las condiciones en cuanto a tipo de interés es Euribor a un mes más 5%. Como el Euribor a un mes está en negativo actualmente, pues la tasa variable va a estar ahora mismo alrededor del 4,50, 4,55 aproximadamente. Y por mi parte, bueno, esto sería todo y quedo a su disposición para resolver las consultas que puedan tener. Muchas gracias, Javier, por la explicación. Pues te paso directamente a las preguntas de los clientes. Nos pregunta un cliente, ¿en el alquiler de acciones siempre se consigue tener contrapartida? En el alquiler de acciones es probable que en algún caso, si bueno, no encontremos acciones del valor que queremos negociar, que queremos operar en corto, pero o que la posición sea muy grande y no haya suficientes. Pero es verdad que tenemos muchísima variedad de acciones, muchísimos clientes que ponen en alquiler sus acciones y normalmente suele haber. Perfecto. También nos preguntan en cuanto al préstamo, ¿qué condiciones tiene y cuándo se paga? El préstamo es Euribor a un mes más 5%. Y cuando se paga,
Pues eso es cuando quiera nuestro cliente. No tiene cuotas, no tiene fechas. En realidad es un crédito y, bueno, nuestros clientes pueden disponer de ese crédito en mayor o menor medida, pueden regularizarlo vendiendo los títulos o aportando dinero a la cuenta y en realidad no hay cuotas. ¿Qué ocurre? Que si mantenemos durante mucho tiempo el crédito, pues como el devengo de intereses es mensual, el crédito dispuesto cada vez es mayor y va generando más intereses. Entonces, bueno, sí que es conveniente, si se va a mantener el crédito durante mucho tiempo, ir haciendo ingresos periódicos, pero en ningún caso es obligatorio. Perfecto, muchas gracias. Nos plantea otro cliente, ¿es posible quedarse en descubierto en las ventas en corto? ¿Qué coste tiene para el inversor? Es posible quedarse en descubierto porque pues hay veces que una entidad comete algún error, se venden unos títulos que el cliente no tiene, normalmente por error, aunque ya digo que no es nada habitual, ¿eh? Y bueno, por la tarde nos llaman de bolsa y nos dicen, estáis en descubierto de 1000 acciones de Telefónica. Entonces, en ese caso, bueno, normalmente se regulariza abriendo un préstamo de alquiler de valores. Contactaríamos con un cliente que quiera prestar sus acciones y le compensaríamos para justificar esa posición corta con un préstamo. Pero en caso de que alguien lo hiciera, digamos, a mala fe o para especular, o se le ha olvidado cerrar la posición, o no ha funcionado nuestro cierre automático, que ya digo que esto creo que no nos ha pasado nunca. En ese caso, lo que haría el mercado es eliminar la plusvalía, si la ha tenido. Si no la ha tenido, pues ha obtenido una pérdida, por tanto, tampoco se ha beneficiado de esa situación. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es regularizar lo antes posible mediante la compra de los títulos la posición corta y ya digo que si existiera plusvalía, pues nos la quitarían. Nos la quitarían. Por tanto, hemos asumido un riesgo para quedarnos a cero. Entonces, no es una situación recomendable, pero ya digo que tenemos procedimientos de control, como es el cierre automático de posiciones cortas intradía, para que esto no llegue a ocurrir. Nos pregunta otro cliente, ¿con cuántas acciones del IBEX se puede contratar este producto? Del IBEX yo diría que todas y muchas del continuo. Es decir, al final tenemos unos 800 valores negociables actualmente en cuentas de bolsa crédito en distintos mercados. La verdad que en el SIBE se puede negociar casi todo, menos si algún valor pues tiene especial volatilidad o está en situaciones complicadas la empresa, que en ese caso se restringe la negociación. Pues la verdad es que hay muchísimos actualmente. Perfecto, gracias, Javier. Por ahora son las preguntas que hemos tenido. No sé si algún cliente quiere formular alguna pregunta más o quieres, Javier, aprovechar estos momentos para comentar algo sobre el producto. Sobre el producto, bueno, sobre todo que antes de invertir con este tipo de productos, pues hay que saber bien que mi perfil de riesgo me lo permite. Es decir, yo siempre digo que el límite de cada uno está en lo que le permita dormir tranquilo. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Aparte de conocer el producto, y una vez que se conoce la operativa perfectamente, es importante, bueno, en primer lugar, saber qué nivel de riesgo asumimos y en segundo lugar, tener algún método de control de riesgo. Y aquí sí que me gustaría comentar el tema de las órdenes stop. Las órdenes stop nos permiten pues, no asumir más pérdidas de las que estamos dispuestos a asumir inicialmente. Por tanto, bueno, para este tipo de productos más todavía,
recomendamos su uso. Es mejor perder un 5% que un 10%. Entonces, si yo me he fijado mi límite de pérdidas en un 5% y no he puesto el stop, al final es posible que diga, bueno, aguanto un poco más a ver si empieza a subir la acción y nos vayamos al 10% de pérdidas. Entonces, yo creo que es muy importante tener un plan de trading, conocer cuánto estoy dispuesto a perder en una posición y también cuánto me gustaría ganar o cuál es mi objetivo de ganancias. Y una vez llegado al límite de pérdidas o al objetivo de ganancias, cerrar la posición. Muchas gracias. Nos plantea un cliente si solo con la cuenta crédito. Disculpa, Samuel, se cortó, Sí. no escuché la pregunta completa. Te repito, ¿solo se puede operar en corto con una cuenta crédito? Sí, con una cuenta de bolsa estándar o al contado no es posible operar en corto, ya que siempre que opero en corto en realidad estoy disponiendo de crédito, que son las acciones que debo al mercado, si es una venta en corto intradía, o al prestamista de las acciones, si es una venta en corto no intradía. Entonces, como los métodos de control de riesgo los tenemos implementados para cuentas de bolsa de crédito, y me refiero al ratio, etcétera, etcétera, el ratio de cobertura, no es posible hacer estas ventas en corto en una cuenta convencional. Sí que hay otros productos que permiten tomar posiciones cortas o bajistas. Por ejemplo, los CFDs también permiten posiciones cortas. Y otros productos, como veíamos el otro día, un warrant put también me permitiría tomar una posición bajista, aparte de futuros, opciones y toda la gama de productos que hacen posible estrategias bajistas. Perfecto, gracias, Javier. Nos plantea otro cliente si se pueden alquilar las acciones de una cuenta al contado. Sí, de hecho, aquellos que ponen las acciones en alquiler tienen siempre una cuenta de bolsa al contado. En el apartado alquila tus acciones, ahí se puede ver qué acciones de las que tengo en cartera son alquilables y ponerlas en alquiler. Me plantea, yo creo que es el mismo cliente, ¿estas acciones te remuneran? Si llegan a tomarse prestadas, efectivamente aquel que las ha tomado prestadas va a pagar unos intereses por los días que mantenga abierta la posición. Entonces la remuneración está, bueno, lo que paga el inversor que las toma prestadas es entre el 2 y el 10% TAE. Lo que recibe aquel que las pone al alquiler es la mitad, es decir, entre el 2 y el 5% TAE. Perfecto, Javier. Pues estas son las preguntas que nos han entrado. También aprovecho para comentar que el equipo de atención al cliente está a su disposición tanto al teléfono como al mail para responder cualquier duda que puedan tener sobre este producto o cualquier otro, y que cualquier cliente puede llamar sin ningún problema para consultar dudas o preguntas o cosas que no le queden claro a la hora de utilizar este producto o de contratarlo. Pues estamos a su disposición para poder solucionar los problemas. Y no ha entrado ninguna pregunta más, con lo cual, Javier, yo creo que podemos cortar hoy. Acabamos un poquito antes, nuevamente nos solemos extender. Hoy parece que hay menos apetito por las preguntas, así que yo creo que podemos terminar, ¿te parece? Perfecto, muy bien. Nada, simplemente agradecerles a todos su asistencia y su atención y quedamos a su disposición para cualquier consulta que tengan. Efectivamente. Muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima. Gracias. Gracias.